Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano. Haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Sí, magistrada presidenta. Están presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes se integran el pleno de esta sala regional. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 17 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional electoral, cuyas claves de identificación, nombres de los recurrentes y nombres de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Gracias, magistrados. Está a nuestra consideración estos asuntos que están programados para resolverse en esta ocasión. Si estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación de manera económica. Gracias, magistrados. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Víctor Ruiz Villegas, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada. Doy cuenta con dos proyectos relativos a igual número de juicios ciudadanos, ambos de este año. Los juicios ciudadanos 276 y 277 se promovieron para controvertir las sentencias del Tribunal Electoral de Hidalgo en las que confirmó las providencias emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN relativas a la designación directa de candidatos a la primera y segunda regiduría en Ixmiquilpan. Se propone su acumulación y desechar de plano las demandas, ya que el acto impugnado se ha consumado de forma irreparable, pues cuando los juicios se recibieron en esta sala había pasado la jornada electoral. Así, atendiendo a que la pretensión final de los actores es alcanzar candidaturas partidistas, la misma es ahora jurídicamente inviable, pues tal cuestión solo puede darse en la etapa de preparación de la elección y, al momento, el proceso ha pasado a etapas posteriores. Finalmente, se propone hacer un extrañamiento al Tribunal Electoral de Hidalgo, pues tardó 20 días en resolver la controversia, esto es, un día antes de la elección, con lo que consumió los plazos impugnativos en perjuicio del derecho de acceso a la justicia de los actores. De igual forma, se propone vincularle a que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones que respecto del trámite de las demandas le impone la ley, en atención a que no remitió las constancias respectivas. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretario licenciado Víctor Ruiz Villegas. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Tiene usted el uso de la voz, magistrado. Gracias, magistrada. Únicamente para reforzar esta última parte de la propuesta que le someto a su consideración. Me parece que el demorar los plazos de forma pues preocupante en el trámite de los juicios en materia electoral, pues siempre puede provocar situaciones como esta que no son de nada deseables. Es bien conocido para todos nosotros que las etapas del proceso electoral tienen la característica de definitividad, y una vez alcanzada la definitividad en cada una de las etapas de las distintas etapas del proceso, no hay más oportunidad que declaradas por clausuradas. Y esto ocurre cuando la controversia versa sobre el registro de candidatos o posiciones que tienen en la lista de candidatos. Si el tiempo se excede de tal manera que una vez que ya se ha llevado a cabo la jornada electoral y con ello se concluye la etapa de preparación de las elecciones, pues ya no hay forma de volver atrás en ella. Y esa es la parte en la que quisiera yo aprovechar este momento para exhortar de manera particularmente especial al Tribunal de Hidalgo, para efecto de que lleve a cabo las funciones de la impartición de justicia, evitando llevar al extremo los plazos de resolución, porque finalmente, con independencia de cualquier otra situación, no obstante ya fue analizado por un órgano jurisdiccional este planteamiento, pues se quedó sin la posibilidad de que este órgano jurisdiccional pudiera eventualmente pronunciarse sobre el fondo, dada la consumación de un modo irreparable de estos asuntos. Entonces, yo lo único que quisiera es invitar a la autoridad electoral a que, pues en la medida de lo que sea en sus posibilidades,
pues lleve a cabo sus tareas conforme a los tiempos, tomando en consideración que después de el agotamiento de la instancia del juicio local estará prevista la posibilidad de que acudan ante esta sala regional y eventualmente ante la sala superior en el recurso de reconsideración. Ciertamente no hay que desmerecer el trabajo que ha realizado el Tribunal de Hidalgo, pero ciertamente en estos asuntos creo que un poco de celeridad hubiera sido mejor para efecto de que hubiera podido darse esta etapa de revisión. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Abante. En cuanto a la dilación en el pronunciamiento de las sentencias respectivas por parte del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, me sumo a su postura, señor magistrado Abante Juárez, atendiendo a que nosotros siempre hemos llevado la responsabilidad, incluso cronológicamente, siempre consideramos no solo las diferentes etapas que van culminando, en este caso con la jornada electoral, sino también tratamos de salvar la etapa de reflexión que tiene la ciudadanía, y que es una etapa que, si bien podemos excepcionalmente llegar a agotar, incluso por el propio recurso de reconsideración que se puede interponer ante la propia Sala Superior, también es cierto que lo que nos invita no solo la Sala Superior, sino los ordenamientos legales, es precisamente a que se dejen los tiempos suficientes, tanto para que nosotros podamos, los tribunales locales puedan resolver oportunamente. Nosotros, si tenemos el conocimiento de algún medio de impugnación en relación a esas resoluciones emitidas por la autoridad local, todavía nosotros a la vez podamos dar oportunidad a que si decide la parte actora o el tercero interesado interponer un recurso de reconsideración, esté en esa posibilidad. Y no cabe duda que en este caso en específico sí hubo una dilación, y esa dilación se dio hasta un día antes de la jornada electoral. Es importante señalarlo para que nos sirva de reflexión en este entorno de la importancia que tiene resolver con la prontitud específica en cada asunto. Señor secretario, sí, gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Ya tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Bien, es muy oportuno lo que se destaca por el magistrado Abante, por usted, magistrada presidenta. En efecto, en la Constitución Federal, en el artículo 116, fracción cuarta, inciso M, se establece expresamente lo siguiente: se fijen las causales, el encabezado del artículo viene de la siguiente manera: de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que inciso M, se fijan las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Entonces, esta es una obligación que existe para los constituyentes locales, los legisladores locales, y desde luego las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Todos aquellos que tengan que resolver medios de impugnación, primero lo tienen que regular de tal forma que se agoten todas las instancias. Y esto involucra no solamente a las instancias del ámbito local, sino a las instancias de la jurisdicción nacional federal, si se me permite la expresión. Y entonces, el hecho de que aparezca, como se refiere por el magistrado Abante, y ahora yo agrego lo siguiente, que en el 127 de la Constitución local del Estado de Hidalgo, los ayuntamientos serán electos por sufragio directo, libre y secreto en
jornada comicial que se celebrará el primer domingo de junio del año que corresponda. Durarán en su encargo 4 años y tomarán posesión el 5 de septiembre del año de la elección. Esto no significa que los medios de impugnación se puedan resolver hasta un momento antes al momento en que tomen posesión o se instalen el órgano legislativo correspondiente, sino más bien lo que hay que tener claro es que se debe permitir, porque es un derecho de los partidos políticos, las candidatas y los candidatos, que agoten todas las instancias que sean procedentes. En este caso, pues sería la instancia del Tribunal Electoral Local, que también se permita que se agote la instancia de la Sala Regional y eventualmente de la Sala Superior, o bien de la Tribunal Local y el Tribunal y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente en el caso de la elección de gobernador. No es que el plazo esté previsto para resolver, como se dice por el magistrado Abante, hasta el límite, sino más bien antes. Lo que puedo referir es la experiencia que tuvimos en el pasado proceso electoral de 2015, que no existió alguna situación problemática derivado de que el Tribunal Local de Colima, Michoacán o el Estado de México llevaran la resolución de los medios de impugnación locales hasta un momento anterior, muy próximo a la fecha de toma de protesta o instalación, sino más bien que resolvieron con la suficiente antelación, de tal manera que se pudiera acudir, ya bien sea a la Sala Superior o ante la Sala Regional de esta quinta circunscripción electoral plurinominal. No implica esto que se esté disputando un espacio si se me permite la expresión, de poder, de que se tenga injerencia en un proceso por una instancia federal o nacional, sino más bien, si está previsto el que los justiciables tienen derecho a acudir a 2 instancias, inclusive a 3, pues habrá que resolver con la oportunidad suficiente. Nosotros, a la vez que estaban cumpliendo los tribunales locales y nos permitían a nosotros conocer, también nosotros, a su vez, resolvíamos con un sentido de oportunidad lo que es justicia pronta y expedita, de tal manera que eventualmente se pudiera acudir a la instancia de la Sala Superior. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrado Abante. Gracias. Gracias, magistrado Silva Daya. Sí, magistrado Abante. Gracias, presidenta. Solo para hacer evidente esta circunstancia que planteaba el magistrado Silva en último aspecto, y que me parece del todo relevante. Ciertamente, durante el desarrollo de los procesos electorales, podemos tener ciertas etapas en las cuales la atención o la resolución de los asuntos tienen que tomar un tiempo natural. Pero necesariamente cuando la jornada electoral se aproxima, hay que redoblar o triplicar esfuerzos para efecto de lograr obtener pues los mejores resultados para el proceso. Y en el caso particular, pues me dieron, como se decía en la cuenta y como lo manifestaba usted, magistrada, pues 20 días de que se presentaron los medios de impugnación a que se resolvieron. Y, por ejemplo, quisiera yo hacer notar que esta misma sala recibió algunos medios de impugnación contemporáneos a ese tipo de, a esa fecha en la que se presentó la demanda, y bueno, pues fueron resueltos con mucha más celeridad. Lo cierto es que pues era apremiante la circunstancia de el tiempo en la jornada. Precisando las fechas, la interposición de los juicios ciudadanos ocurrió el 14 de mayo, ¿no? Y la resolución se da hasta el 4 de junio. Entonces, ciertamente la idea es fomentar esta colaboración entre las autoridades y sensibilizar que
en la medida en la que se dé un mayor plazo para que las autoridades jurisdiccionales podamos analizar los juicios, sin duda los justiciables percibirán una mayor comunidad entre todos los que calificamos y conocemos controversias en el ámbito electoral, y esto sin duda fortalecerá nuestra democracia en beneficio, estoy seguro, de todos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrado Silva. Sí, gracias, magistrado Abante Juárez. Y para finalizar, si es que no hay algún comentario adicional, ustedes me indicarán. Es importante destacar, ahorita que lo menciona el magistrado Abante Juárez, la fecha de la sesión del Tribunal Local del 4 de junio es un día antes de la jornada electoral. Y es importante destacarlo porque es evidente que si está haciendo la sesión de resolución el día 4 de junio, ¿qué juicios tendrían que haberse resuelto con la debida anticipación para poder ser recurridos y que en este momento se tornan irreparables precisamente por la fecha en que llegan con nosotros, que es el 8 de junio? Por mi parte, todo cuanto mencionaré respecto a este asunto. Magistrado Abante, ¿algún comentario? Magistrado Silva Daya. Gracias. Señor Secretario General de Acuerdos, tome la votación respectiva, por favor. Claro que sí, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los expedientes STJDC 276-2016 y STJDC 277-2016 acumulados, se resuelve. Primero, se ordena la acumulación del juicio ciudadano STJDC 277-2016 al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano STJDC 276/2016, por ser el más antiguo en términos del considerando segundo de esta sentencia, por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la resolución al juicio acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentadas por Magali Romero Galarza, Guadalupe Montufa Rivera, Aarón Romero Galarza y Juan Carlos Torres Barrera en términos del considerando cuarto de la sentencia. Tercero, se vincula al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo para que en lo sucesivo actúe con la debida celeridad a efecto de que garantice la suficiencia de los plazos impugnativos de los justiciables en respeto de su derecho fundamental de acceso a la justicia. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Víctor Ruiz Villegas, concluya con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada. Continuó la cuenta con el juicio de revisión constitucional 24 de 2016, que fue promovido por Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, para impugnar la sentencia del Tribunal de Hidalgo, por la cual confirmó la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que rechazó la candidatura del actor como regidor cuarto en el municipio de Pachuca de Soto. Se propone desechar de plano la demanda por falta de legitimación, ya que la ley no faculta a los ciudadanos para promover el juicio de revisión constitucional electoral, que por regla general está previsto para los partidos políticos. Igualmente, se razona, no es procedente reencauzar la demanda a juicio ciudadano, pues los actos que se impugnan se han consumado de manera irreparable. En efecto, como ya se dijo en la cuenta precedente, los actos relativos a la postulación de candidaturas se consuman al pasar a la etapa de jornada electoral, lo cual sucedió antes de recibir el juicio en esta sala. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario licenciado Víctor Ruiz Villegas. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber comentarios, secretario general de Acuerdos, tome la votación respectiva. Sí. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi proyecto. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Magistrada, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJRC 24/2016 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda en el juicio de revisión constitucional electoral promovido por Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, quien se ostenta precandidato a regidor cuarto en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo.
Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Rocío Arriaga Valdés, informe de manera conjunta de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez y a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos números 233, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244 y 245 del año en curso, turnados a las ponencias de la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros y del magistrado Alejandro David Abante Juárez, respectivamente, promovidos por los representantes de la planilla blanca a fin de controvertir diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México relacionadas con la elección de autoridades auxiliares del municipio de Tecámac. En los proyectos de la cuenta se propone calificar de infundado el agravio formulado por la parte actora, consistente en que las resoluciones impugnadas son incongruentes porque el tribunal responsable, aun y cuando tuvo por acreditada la existencia de las boletas foliadas y de un listado con los nombres de los ciudadanos que acudieron a votar, concluyó que con dichas probanzas no se acreditaba una violación a la secrecía del voto. Lo anterior, porque contrario a lo sustentado por la parte actora, en los proyectos de la cuenta se considera que el actuar del tribunal responsable fue conforme a derecho, dado que la sola existencia de los elementos de prueba apuntados no resultan suficientes para acreditar la violación a la secrecía del voto, máxime porque la parte actora no expone argumentos ni demuestra con elementos de prueba pertinentes de qué forma se dio supuestamente la vulneración a la libertad en la emisión del voto y en consecuencia al principio de secrecía. En ese sentido, lo afirmado por la parte actora en relación con que los funcionarios de la mesa receptora de votación estuvieron en posibilidad de relacionar el folio de la boleta con los votantes, atendiendo al orden en que fueron anotados en la lista, constituyen meras suposiciones, sin que en el expediente obren medios de convicción que permitan establecer que con la existencia de dichos elementos se violó la libertad y secrecía del voto, y mucho menos que dicha irregularidad fuera determinante para el resultado de la elección. Aunado al anterior, el ayuntamiento estableció un procedimiento mecánico con la finalidad de recibir la votación a la ciudadanía, con funciones y responsabilidades determinadas para cada uno de los integrantes de la mesa receptora de la votación, sin que en la especie se haya manifestado alguna incidencia por parte de los representantes de otra planilla, en relación con algún actuar que saliera de lo normal por parte de los funcionarios de casilla. En mérito de lo anterior, en los proyectos de la cuenta se propone confirmar las sentencias impugnadas. Es la cuenta, magistrados, magistrada presidenta. Gracias, secretaria licenciada Rocío Arriaga Valdés. Magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de la cuenta. Sí, magistrado, sí. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, magistrado. Bien, quiero expresar con el reconocimiento que es un presupuesto en todas las sesiones y en relación con el trabajo que se realiza por mi compañero en la sala y las secretarias y secretarios de estudio y cuenta que están adscritos a sus ponencias y quienes les apoyan, que tengan muy presente la argumentación que se realiza en cada uno de los asuntos, que es verdaderamente cuidadosa y profusa y profunda en relación con los planteamientos que se hacen por los actores. Sin embargo, en esta ocasión disiento de las propuestas que van precisamente a confirmar las determinaciones que se adoptaron por el Tribunal Electoral del Estado de México. Y las razones son fundamentalmente que en el sentido de que desde mi perspectiva, un aspecto fundamental, una base en la realización de todo proceso que implica una votación es precisamente la secrecía del voto.
La diferencia, desde mi perspectiva, en cuanto a las consideraciones que se realizan en las propuestas y las que me llevaron a mí a una postura distinta, radica fundamentalmente en que no es necesario el acreditar la vinculación o de una conducta de reproche o de premio entre la autoridad o un partido político hacia el ciudadano que está emitiendo su voto, sino lo importante es, desde mi visión, el hecho de que existan condiciones que permitan sufragar bajo condiciones, existan condiciones que permitan sufragar en completa libertad, es decir, que no exista ni la más remota posibilidad por la cual se vincule el ciudadano con el sentido de con su voto, es decir, que no se dé datos, elementos, posibilidades por las cuales magistrada, por favor, por las cuales se le pueda asociar con su voto. Entonces, basta, muchas gracias. Pero no quiero agua, nada más. Gracias, sí. A ver si puedo convencerlos, ¿no? Sí puedo convencer. Entonces, es el caso que entonces, cuando están participando en una votación, podemos ver en otros procesos de los que se identifica como los expresamente previstos en la Constitución Federal, cómo se provee de elementos que permiten participar bajo ciertas condiciones. Es el caso de que están las mamparas, las urnas transparentes, los folios son de boletas desprendibles, pero en las listas nominales de electores no aparece algún dato por el cual se pueda relacionar la boleta con el nombre del ciudadano e identificar el voto por el cual se está pronunciando. En la parte que coincido con las propuestas es precisamente en el reconocimiento de que es una autoridad no especializada la que está regulando y procediendo a la implementación del proceso, a la preparación de la elección. Y entonces este ayuntamiento municipal, que es el que emite la convocatoria, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es quien, de acuerdo con su visión, con sus alcances, procede a establecer cuáles son las condiciones en que se va a llevar a cabo la votación. Se prevé la posibilidad de que a través de un convenio pueda darse la intervención al Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, en el caso de Tecámac no ocurrió de esta manera. Vi la convocatoria, es una convocatoria profusa, en donde se comprende el mayor número de elementos que precisamente miran a la posibilidad de que se dote de condiciones, pero la situación o las circunstancias que constituyeron el contexto para la realización de la elección, desde mi perspectiva, afectan una de las condiciones, y basta con que se afecte estas condiciones, que es lo de los folios, el registro del folio en las listas que se fueron conformando, y que se pueda dar esa posibilidad que a mí me llega a concluir que se afectó un aspecto fundamental de las elecciones, que es precisamente el carácter secreto del voto. Así se reconoce en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 23, es el apartado 1, inciso B, así como en la Convención, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 25, y desde luego también en la Constitución Federal, que es el artículo 41, además del 35. Entonces, de esta manera es que arriba una conclusión diversa.
Inclusive me hago cargo de las consideraciones adicionales que se hacen en el proyecto, por ejemplo, lo relativo a las elecciones bajo el sistema normativo indígena, a través de los cuales se llevan las votaciones, ya sea a mano alzada o en algún otro elemento que no garantizan de manera suficiente la secrecía en el procedimiento de votación. Sin embargo, sin desconocer esta situación que desde mi perspectiva es deseable que cambie, también atiendo a lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución, cuando se establece el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de realizar sus elecciones a través de las normas que vayan determinando. Entonces, y también la condicionante de que se deben respetar los principios que se establecen en la Constitución Federal, el carácter único, indivisible de la nación mexicana, la cuestión esta de que se deben respetar los derechos de las mujeres, su dignidad y los derechos humanos. Entonces, procedimientos que se obedecen a una cosmovisión distinta y que en esta parte deben perfeccionarse, yo creo que no podemos trasladar estas peculiaridades a este tipo de procesos y llegar a una solución distinta. Basta, insisto, con que no existan condiciones para que, verificando una situación de riesgo, para que se justifique una solución distinta a la que se propone, que desde mi perspectiva mira más a la nulidad por la vulneración de un principio fundamental en la realización de los procesos, que es la existencia de condiciones para asegurar la secrecía del voto. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrado Abante Juárez. Gracias, magistrado Silva Daya. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Abante Juárez. Gracias, magistrada. Vaya que son de estos asuntos que uno quisiera tener más seguido en materia electoral, porque nos permiten analizar y ponderar la riqueza de la existencia de un colegiado, ¿no? Ciertamente las visiones que en este momento estamos sometiendo a consideración cada uno de nosotros, si bien son opuestas, tienen, en cuanto a su fin, en cuanto a su conclusión, ciertamente tienen muchas aristas que se tocan, y en realidad pareciera ser que la divergencia ocurre sobre un punto que es total y absolutamente opinable, y que me parece que esa es la riqueza de que este tipo de órganos sean colegiados y no unitarios. Y me explicaré. Para mí es una realidad que la organización de las elecciones es una circunstancia que debe cada vez aproximarse más a un grado de profesionalización. La organización de elecciones implica el convocar a los habitantes de una comunidad a efecto de que formulen en las urnas una decisión colectiva que represente la voluntad popular respecto del destino o el rumbo que va a tomar el gobierno de la comunidad que se trate. Por eso es que es tan importante salvaguardar todos los principios que en ella se engloban. Pero dentro de estos procedimientos democráticos, considero yo que tenemos diferentes o distintos estándares. Y en ese sentido, pareciera ser que la organización de las elecciones de comunidades o de autoridades auxiliares, en el caso del Estado de México, está dentro de un rango de estas prácticas democráticas que creo que están en esta fase en la cual hay que prohijar o fomentar con mayor ahínco este tipo de prácticas y no inhibir su realización. Ciertamente me parece que en el caso no está sujeto a duda la existencia de pues la organización de las elecciones por parte del ayuntamiento, que estas elecciones se llevaron a cabo en términos de una convocatoria que el propio ayuntamiento de Tecámac expidió
y para lo cual diseñó un sistema o diseñó un mecanismo para recibir la votación. Y en este esquema o en este diseño del que partió el municipio, consideró la existencia de cierto tipo de boletas. Y para efecto de quienes tienen la oportunidad de seguirnos a través de la transmisión por internet, me permitiré hacer el muestreo de cómo era la boleta electoral para la elección de delegados, subdelegados y consejos de participación ciudadana en Tecámac. Es una boleta que tiene 4 cuadros, y en este pequeño recuadro de aquí contiene un número de folio. Un número de folio que indica, un número progresivo de las boletas que se utilizaron. Y en el caso particular de esta reproducción que hicimos, que está en el expediente, es el folio 49.701. Están identificadas las 4 planillas, y este sistema implicaba que en la mesa receptora de votos se levantara una lista como esta, en la cual se iban asentando de manera progresiva el número de las personas que iban compareciendo, el nombre y la comunidad a la que pertenecían y la sección, y se iban anotando en un número progresivo. Si revisamos aquí, van un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las boletas están en un folio 49.701. La primera razón que a mí me lleva a pensar que estamos o que podríamos incurrir en inferencias para determinar la nulidad de la elección es que tendríamos que partir de 3 supuestos indiscutibles para poder considerar que se violó la secrecía del voto. 1, que existió una relación entre quien capturó los nombres y quien repartió las boletas, para efecto de cerciorarse que el número de folio pues fuera el mismo del que se había anotado en la lista. Y en un segundo momento, que esta persona que llevó a cabo la votación vigilara que se entregaran las boletas en el mismo orden, ¿no?, sin que se alterara esta situación. Pero sin embargo, en el propio captura del listado de ciudadanos se advierte, bueno, el que yo tengo en el expediente y del cual obtuve una copia, se advierte que de pronto la lista está siendo llenada por un funcionario, ¿no?, y de pronto el tipo de letra cambia. Hay otra persona que comienza a llenar los datos, y luego regresa otra vez esta persona, y luego otra vez vuelve a cambiar el tipo de letra, lo cual me hace presumir que no se trató de la misma persona, que era quien estaba llenando la lista. Y conforme a la convocatoria estaban, y así se plasma en el proyecto, se plasma las tareas que tenía cada uno encomendado. El presidente tenía la función de llegar, repartir las boletas, que estas personas fueran, emitían su voto, los escrutadores llenaban la lista. Para mí me queda claro que si este proceder a lo mejor lo hubiera llevado a cabo un instituto estatal electoral que fuera una autoridad profesional dedicada ex profeso a realizar elecciones, que esa fuera su tarea constitucional y legalmente establecida, pues probablemente tendría una acción de reproche que ejercerle y manifestar el extrañamiento de que se realizaran este tipo de prácticas, máxime cuando ya hay posibilidades de contar con listados nominales que dan mayor seguridad, que estuvieran foliadas las boletas cuando en realidad pues se podrían estar en un talón de folio adherido. Y este caso no es el primero que se presenta con boletas con talón, con un tema de folio. Cuando estábamos pues más jóvenes en la sala superior, nos tocó al magistrado Silva y a mí presenciar como secretarios el procedimiento de una elección en la cual el talón, el folio, que estaba acá, estaba en un talón de folio, y que al momento de desprenderlas de los cuadernillos se fueron las boletas con todo y el talón de folio adherido. Y eso dio lugar a la integración de una tesis por parte de la sala superior, ¿no?, que se pronunció sobre las boletas con talón de folio adherido,
que por sí mismas no constituyen una irregularidad grave que actualice la nulidad de la votación recibida en casillas. Para mí anular una elección es casi tan grave como el desahucio que declara un médico en el ejercicio de su profesión. Para mí el hecho de que un juez electoral tome la determinación de privar de efectos a una elección es porque tiene tal grado de enfermedad que para todos los involucrados resulta ser la mejor solución. Y aquí en el particular caso, yo estoy convencido de que no se trata de la mejor solución. Y no se trata de la mejor solución porque se está intentando hacer un esfuerzo por democratizar todo este tipo de circunstancias. Literalmente en su convocatoria quizá la autoridad pudo haber optado por realizar un procedimiento a mano alzada, ¿no? Reunirlos en la plaza y finalmente esto hubiera sido todavía un poquito menos libre que el tema del procedimiento que se realizó. Me parece que este es un proceso de aprendizaje. Me queda claro que con estas impugnaciones que se presentaron, pues la autoridad municipal tomará en consideración y asentará el precedente en el sentido de que ponerles folio a las boletas no es la mejor idea, porque finalmente puede generar esta clase de pensamientos. Desde mi particular punto de vista, y respetando por supuesto el disenso del magistrado Silva, el cual me parece no solo razonable, sino pues ajustado a una posición jurídica correcta, lo cierto es, estaríamos determinando la nulidad a partir del peligro, y me parece que esta es la dimensión, o la diferente dimensión que cada uno de los criterios, y si me equivoco le ruego me disculpe magistrado, es lo que yo interpreto. Si la simple puesta en peligro de este tipo de elecciones puede generar que la privemos de efectos, o si bien debiéramos tener un resultado un tanto cuanto más objetivo, o igual y caminando hasta un extremo todavía más radical, que tuviéramos que tener una acreditación fehaciente. Hablaba el actor en su escrito de demanda quizá que se tuviera algún video, en fin. Yo creo que es este margen de apreciación el que estamos en el disenso. Para mí el tema de que se haya puesto esta circunstancia del folio y que se haya levantado el listado no es suficiente para decretar la nulidad, porque ciertamente creo que hay más elementos que me conllevan a dar la idea de que no hay esta afectación al principio de certeza. Durante la instrucción en el expediente, uno de los expedientes que a mí me correspondió, que fue el juicio de revisión constitucional, el juicio para la protección 235, formulé un requerimiento al ayuntamiento de Tecámac, y en este requerimiento pues me contestaron que la boleta fue la misma que se usó en todos los ayuntamientos, en todo el ayuntamiento. O sea, esta misma boleta se usó en todos los procesos, y estuvieron involucrados un total de 25 delegaciones y 3 subdelegaciones, de las cuales aquí tenemos impugnadas 15, pero incluso en particular me llama la atención el caso de la delegación segunda de San Francisco Cuautlixca, que obtiene el triunfo la planilla blanca, quienes son los actores en este medio de impugnación. Y las votaciones, ¿no? Ciertamente hay algunas que se aprietan más, otras que están un poco más holgadas, pero ciertamente advierten un grado de participación muy nutrido de los electores, y esto es quizá lo que a mí me determina más a tomar esa decisión. Por ejemplo, ahí hay elecciones que están definidas por 30 votos, ¿no? 260, 231, ¿no? 528 a 294. Ciertamente hay algunas que se aprietan más y otras menos, pero la participación de los electores es muy nutrida. Entonces, creo que el fomentar estas condiciones de fomentar la democracia en la organización de este tipo de elecciones, yo la privilegiaría por encima de este error que se pudo haber cometido de incluir un folio en las boletas, no sin pasar por alto el tema de conminar al ayuntamiento a evitar que este tipo de prácticas se vuelvan a realizar.
pero me parece que, así como en un principio los tribunales electorales hemos ido sentando a base de jurisprudencia la organización de las elecciones y hemos ido depurando diversas inconsistencias que se han ido advirtiendo, creo que en este caso particular yo me inclino más por no declarar el desahucio de estos procesos electorales, salvarles la vida y pues garantizar que la participación de estas personas que llevaron a cabo su tarea ciudadana de ir y participar en un proceso que pues fue bastante concurrido, pues vea surtido el efecto en la autoridad que está pues más cercana a su comunidad. Ciertamente me parece que la única diferencia es en cuanto al estándar que se requiere para poder declarar una nulidad, y es aquí donde está el extremo que no compartimos el magistrado Silva y su servidor, pero sin duda creo que los dos tenemos el compromiso constante y directo de fortalecer a las instituciones democráticas, y en este caso, bueno, pues nuestras visiones se alejan, creo yo, mínimamente, pero el suficiente como para poder asumir una posición distinta en este asunto. Es cuanto, Presidenta. Magistrado Silva. Gracias, magistrado Abante Juárez. Señores magistrados, mi convicción en relación a los asuntos sometidos en este pleno a nuestra consideración es el de confirmar las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México en relación a la elección de autoridades auxiliares de Tecámac, atendiendo a que no existe un elemento de prueba que nos conlleve a considerar que en algún momento se haya entregado las boletas en forma consecutiva o progresiva de acuerdo a cómo se fueron presentando los electores. Incluso de la propia apertura del paquetes que se llevó a cabo, se determinó que no había relación entre las boletas que se encontraban en forma aleatoria, se realizó este muestreo con los folios, con el legajo del cual se fueron desprendiendo las boletas, y que coincidiera de alguna forma o que se pudiera derivar de este mecanismo el saber cómo había votado el elector. Entonces, en forma alguna se vulnera la secrecía al voto, y por lo tanto estoy convencida de que al no existir pruebas de que se haya vulnerado esta secrecía, definitivamente no se puede decretar una nulidad de elección. Entonces, mi postura y mi convicción es en el sentido de que se confirmen las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México. ¿Algún comentario adicional, magistrado? ¿Usted, magistrado? Señor secretario general de Acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Voto en favor de los proyectos de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Propuestas. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Magistrada, le informo que los proyectos dados de la cuenta de manera conjunta han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Juan Carlos Silva Daya. En consecuencia, en los expedientes STJDC 233/2016, STJDC 235/2016, STJDC 236/2016, STJDC 238/2016, STJ 239/2016, STJDC 241/2016, JDC 242/2016, STJDC 244/2016 y STJDC 245/2016, en cada caso se resuelve. Único. Se confirman las sentencias de 6 de mayo del año en curso, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México dentro de los expedientes impugnados, formulando... Sí, magistrado, de voto particular. Y el voto particular, si se me permite explicar en qué sentido va, es una cuestión muy breve que me parece que puede ir en el pie de la sentencia donde se establece la votación.
para el efecto de no reiterar en cada uno de estos asuntos la misma narrativa, haría referencia, me parece que va a ser voto particular como va a quedar en los siguientes asuntos, reiteraría las razones que se contienen en el juicio STJDC 234/2016, que en el voto particular, vamos, que se un añadido en ese sentido en cada uno de los asuntos para el efecto de no estar reiterando de 7 o 10 páginas en todos los asuntos, sino más bien una leyenda que vaya en esos términos, si se considera que es pertinente, magistrado. Sí, magistrado. Atendiendo al voto en contra que formula el magistrado Silva Daya, formulará voto particular y se hará la precisión en cada una de las sentencias de la remisión al voto que se... Sí, de acuerdo. Del 234. Sí, de acuerdo. ¿Algún comentario adicional? No. Sí. Muy bien, gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Guillermo Sánchez Rebolledo, dé cuenta de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya, por favor. Constitución, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos números 234, 237, 240, 243 y 246, todos de este año, promovidos por Ma del Carmen Reyes Flores, Marco Antonio López Hernández, José Alfredo Pinacho Medina, Teodoro Sánchez Cruz y Rafael Sánchez Martínez, respectivamente, a fin de controvertir diversas sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Estado de México relacionadas con la elección de autoridades auxiliares municipales en las comunidades de Lomas de Ozumbilla, San Martín Azcatepec, Loma Bonita, Los Reyes Acosac y San Pablo Tecalco, todas pertenecientes al municipio de Tecámac en el Estado de México. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio formulado por las y los actores, consistente en que el tribunal responsable indebidamente determinó que, en las referidas elecciones, no se vulneró el principio de secrecía del voto, aun cuando se tuvo por acreditado que se utilizaron boletas foliadas con números progresivos, así como un listado consecutivo de los electores que acudieron a votar. En la consulta, se razona que el hecho de que la autoridad municipal hubiera elaborado un listado de los electores que acudieron a votar y que las boletas utilizadas el día de la jornada electoral estuviesen foliadas, permitía saber la opción por la cual cada ciudadano emitió su voto, lo que, en concepto de la ponencia, se traduce en una vulneración del principio de secrecía del voto, y al respecto, en el proyecto se precisa que el principio de secrecía del voto no es una condición optativa en el sistema democrático electoral del Estado mexicano, sino que se trata de una característica necesaria y obligada del sufragio, cuya finalidad es garantizar la libre expresión de la voluntad del elector, a efecto de que éste pueda optar por quien así lo desee, sin necesidad de justificar su decisión y sin que sea conocida por alguien más. Con base en las consideraciones expuestas, se propone revocar las sentencias reclamadas y declarar la nulidad de la elección en los distintos consejos de participación ciudadana del municipio de Tecámac, Estado de México, para el efecto de que se realice una elección extraordinaria en la cual se tutele el principio de secrecía del voto en los términos apuntados en cada uno de los proyectos. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario licenciado Guillermo Sánchez Rebolledo. Magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de la cuenta. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrado. Únicamente para remitirme a la intervención de los asuntos anteriores, como claramente se puede advertir, en los asuntos que nos propone el magistrado Silva, se propone la nulidad de la elección y convocar una elección extraordinaria por haberse violado la secrecía del voto, y a efecto de no prolongar innecesariamente el tiempo de esta sesión, me remitiría a mi argumentación y con toda pena y reconociendo el profesionalismo y la trayectoria de mi compañero y pues reconociendo que nuestra diferencia es en un punto tangencial que nos lleva a conclusiones diversas, en esta ocasión disentiría del proyecto que nos somete a nuestra consideración y pues votaría en contra del mismo. Es cuanto, presidenta, señor magistrado. Gracias, magistrado Abante Juárez. Magistrado. Magistrado, yo reitero, sostengo mi criterio en estos 5 proyectos que se presentan, que son el 234, 237, 240, 243 y 246 del 2016.
y al parecer, si es que me votan en contra, entonces solamente haría profusión en cuanto al voto particular en el 234 y en todos los anteriores que se votaron, como en los demás, que son el 37, el 40, 43 y 46, solamente haría la remisión al 234. Es cuanto. Gracias, magistrado. Como les había comentado anteriormente, señores magistrados, reitero mi punto de vista, mi criterio en cuanto a la confirmación de las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México en relación a estos asuntos. ¿Algún comentario adicional? Señor secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En contra de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con mis propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. En contra. Le informo, magistrada, que los proyectos han sido rechazados por mayoría de votos. Entonces, en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo 2, inciso C de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, así como el 199, párrafo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que procede es designar a alguno de quienes integran la mayoría para que realicen el engrose respectivo. Si están de acuerdo, propongo que se nos permita al magistrado Alejandro David Abante Juárez y a la de la voz elaborar los engroses correspondientes, en el entendido de que mi ponencia estaría por engrosar los expedientes STJDC 234, 240 y 246 de 2016 y el magistrado Abante Juárez los proyectos de los expedientes STJDC 237 y 243 de 2016 en el sentido de confirmar las sentencias impugnadas, lo cual someto a la consideración de este pleno y solicito lo puedan manifestar su conformidad o no en forma económica. De acuerdo. En consecuencia, en los expedientes STJDC 234-2016, STJDC 237-2016, STJDC 240-2016, STJDC 243-2016 y STJDC 246-2016, en cada caso se resuelve. Único. Se confirman las sentencias de 6 de mayo del año en curso emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México dentro de los expedientes impugnados con el voto en contra del magistrado Silva Daya y que será formulado en los términos del proyecto circulado. 234. 234. Gracias. Muy bien, magistrado, gracias. ¿Algún comentario adicional? Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Guillermo Sánchez Rebolledo, concluye con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su tercera magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto correspondiente al juicio ciudadano 217 de 2016, promovido por Cupertino Alberto Bravo Dávila, en contra de la omisión del Tribunal Electoral del Estado de México de implementar las medidas pertinentes para que se cumpla la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en el expediente del juicio ciudadano local 148 de 2015 y acumulados, mediante la cual, entre otras cuestiones, se condenó el Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, al pago a favor del actor de la parte restante del aguinaldo correspondiente al 2014. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone calificar como fundados los agravios esgrimidos por el actor al actualizarse la omisión alegada, con base en las consideraciones que se plasman en el proyecto, toda vez que, desde el 10 de diciembre de 2015, la autoridad municipal estaba obligada a realizar el pago reclamado a favor del actor, dejando transcurrir aproximadamente 6 meses sin que obre en autos manifestación alguna, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la justicia del promovente, además de su derecho político electoral de ser votado en su vertiente de desempeño del cargo. En consecuencia, se propone vincular al Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, a través de su presidente, síndico y tesorero, para que den cumplimiento a la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, consistente en el pago a favor de Cupertino Alberto Bravo Dávila de la parte correspondiente del aguinaldo concerniente al ejercicio del año 2014. Asimismo, se propone dar vista al órgano superior de fiscalización del Estado de México a fin de que, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente para garantizar el pago ordenado en la presente sentencia,
a cargo del Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México. Finalmente, se propone apercibir al presidente municipal, síndico y tesorero de Jaltenco, Estado de México, que de no acatar en tiempo y forma lo determinado en esta ejecutoria, se les impondrá algunas de las medidas de apremio correspondientes, en el entendido de que el presidente municipal ya fue amonestado previamente por su desacato por el tribunal responsable. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario doctor Guillermo Sánchez Rebolledo. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Sí, señor magistrado. En este asunto, la parte que considero relevante es aquella que corresponde al derecho de administración de justicia de manera completa, pronta, e imparcial. Y son fundamentalmente la parte que corresponde al recurso que se ha identificado en materia de derechos humanos como recurso efectivo. Entonces, lo que está documentado a través de las diversas actuaciones que se realizaron en el Tribunal Electoral del Estado de México y también las instancias que realizó, las gestiones que realizó para el cumplimiento de la determinación, el propio actor, que fueron 4 diversas promociones que dieron lugar a pistas hacia la autoridad responsable. Entonces, ante esta circunstancia, desde mi perspectiva, lo que procediera ya ordenar a la autoridad que diera cumplimiento y que procediera al pago de la parte que había dispuesto el propio tribunal local. Y en ese sentido, al hacerme cargo de estos aspectos, que es la secuela procesal que se origina después de emitida la sentencia, lleva a la conclusión de que ante esta circunstancia ordenar nuevamente al tribunal que diera cumplimiento me parecía que era prolongar una circunstancia de hecho que estaba siendo propiciada por la autoridad municipal y que iba a ir en detrimento y a costa del propio actor. Entonces es en este sentido que se propone un proyecto en los términos que se dieron en la cuenta. ¿Es cuánto, magistrado? Sí, magistrado. Magistrado Abante Juárez, sin comentario. Lo que es una inquietud, magistrado, sería, ¿usted no estaría por reencauzar el juicio al Tribunal Electoral local? No, sí. A ver, 217. No, ese es el asunto que corresponde precisamente al donde se está vinculando, de acuerdo con la propuesta, al Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación, se proceden los términos de la sentencia, es decir, a cubrir la parte relativa a aproximadamente 30,000 pesos, ¿no? Que es lo que está pendiente por cumplir, y se vincula al presidente municipal de Jaltenco, de acuerdo con la propuesta, para que nos informe una vez de que se hubiera dado cumplimiento a nuestra determinación. Y sí tenemos un asunto, tengo una propuesta en donde se está proponiendo reencauzar al tribunal, pero corresponde a un asunto diverso, que es el otro juicio que corresponde también al Instituto Electoral del Estado de México, si no es que me equivoco. Pero en este caso no se propone reencauzar, sino más bien ya directamente hacerlo en estos términos. Recuerdo que en un primer momento se había propuesto reencauzarlo, pero a partir de un primer acercamiento que tuve con usted, magistrada, con el magistrado
Avante advertían esta cuestión de la necesidad de ya directamente nosotros proceder a ver lo relativo a la ejecución de la sentencia y que se ya ordenara el cubrir la cantidad que estaba faltando y que se había dispuesto por la ahora autoridad responsable, que es el Tribunal Electoral del Estado de México. Gracias, magistrado. Sí, ¿Algún comentario, magistrado? Gracias, presidenta. Es solo para precisar esta circunstancia, es que si bien es cierto, en un primer momento el magistrado Silva había propuesto el reencauzamiento derivado de una observación del suscrito, fue que amablemente accedió a que de una vez diéramos el cierre a este asunto, y por eso es que en esta ocasión ya no se hizo el pronunciamiento en el sentido de que se reencauzara al Tribunal del Estado de México como originalmente lo tenía propuesto, y en ese sentido es que considero que apoyaría yo la propuesta del magistrado Silva a partir de que ya da la decisión de vincular al ayuntamiento de que se realice el pago correspondiente. Y el diverso asunto al que se refiere el magistrado Silva es un incidente de incumplimiento de sentencia en el juicio 574 del 2015, que también fue discutido en la sesión privada. Lo cierto es que me parece ser que en este caso concreto yo apoyaría la posición de que de una vez, derivado y siendo congruente con la petición que yo le había formulado al magistrado Silva, pues sería congruente con esto. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado. Atendiendo lo manifestado por ambos, me sumo a su proyecto, señor magistrado. Y bueno, pues señor secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva. Sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Davante Juárez. En favor del proyecto. Gracias. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Bernal. A favor. Magistrado, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 217/2016 se resuelve. Primero, se vincula al Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, a través de su presidente, síndico y tesorero, a fin de que den cumplimiento a la sentencia de 9 de diciembre de 2015 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria en los términos precisados en el último considerando de la misma. Segundo, se vincula al presidente municipal de Jaltenco, Estado de México, a efecto de que informe esta sala regional sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro del plazo de 24 horas hábiles contadas a partir de que ello ocurra, debiendo remitir la documentación que así lo acredite. Tercero, se apercibe a las autoridades vinculadas con el cumplimiento de esta sentencia que en caso de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Cuarto, dese vista al órgano superior de fiscalización del Estado de México a fin de que, de ser el caso en el ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente para garantizar el pago ordenado en la presente sentencia. Señores magistrados, ¿algún comentario? No habiendo comentarios adicionales, si no hay más asuntos que tratar, en consecuencia se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos ustedes. Gracias.